Bueno, en primer lugar, agradecer la iniciativa del Senado de la provincia y particularmente del vicegobernador, de Gabriel Mariotto, en el sentido de promover esta jornada de celebración y conmemoración de los 30 años de democracia. Y celebro la iniciativa porque a pesar de que no soy exégeta de quién no está, debo decir que Alfonsín se hubiera puesto muy triste si los 30 años de democracia lo celebraba un solo partido político. Me parece que el hecho de que hoy estemos reunidos aquí, en una de las casas de la democracia, en uno de los símbolos de la democracia, como es la legislatura de la provincia, y que además lo hagamos sentados uno al lado del otro, hombres y mujeres y jóvenes que tienen distintas pertenencias, compromisos políticos, que militan en espacios diversos, realmente merece ser saludado y felicitado porque es la mejor manera de rendir homenaje a quienes hicieron posible esta democracia de la que hoy estamos gozando. Muchas veces me he preguntado, mucho más en estos días, ¿por qué razón en 1983 pudimos por fin darle estabilidad al proceso democrático? Digo esto porque lo intentamos muchas veces a lo largo de nuestra historia y tantas otras fracasamos o nos lo impidieron. Yo creo que esta vez logramos estabilizar la democracia porque la elección de 1983 fue una elección de ruptura. No todas las elecciones son de ruptura, más bien pocas lo son. Pero en este caso no hay duda que la sociedad argentina, antes de elegir el 30 de octubre a los gobernantes, tenía la decisión de dejar atrás definitivamente el pasado. Ese pasado que estuvo signado por sucesivos golpes, que tuvo el horror del último golpe, que fue el más sangriento de la historia argentina. Quería dejar atrás la ignominia de una dictadura militar que nos había llevado a la guerra de Malvinas y casi también nos lleva a una guerra con el país hermano de Chile. También la sociedad argentina quería dejar atrás la violencia política. Había muchas razones para que esa fuera una elección de ruptura. Y yo creo que ganó la elección aquel que leyó mejor esa decisión que ya tenía asumida el pueblo argentino, que en este caso fue Alfonsín. Y esa circunstancia, esa voluntad colectiva de dejar definitivamente atrás el pasado, las luchas del pueblo argentino por sacudirse la dictadura, la lucha de los organismos de derechos humanos reclamando justicia, conformaron la masa crítica en la que Alfonsín se apoyó para llevar adelante una transición democrática no pactada. Fue la única transición democrática no pactada en América Latina. Y esa circunstancia le permitió al proceso democrático que se iniciaba, a diferencia de lo que había ocurrido con los intentos anteriores, apoyarse en lo que se denominó el trípode
de memoria, verdad y justicia, y ganar una credibilidad y un crédito que hasta el día de hoy la sociedad argentina y todos nosotros estamos utilizando en favor de la democracia. Que fue una transición democrática no pactada quedó claro en los primeros días de la gestión de Alfonsín. Al quinto día de haber asumido, dictó el decreto de procesamiento a las juntas militares. Pocas horas después se puso en marcha la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. También pocas horas después se modificó en el Congreso el Código de Justicia Militar, de modo tal de crear las condiciones para que los militares pudieran ser juzgados en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano por tribunales civiles, porque ustedes deben saber, y sobre todo los más jóvenes, que hasta ese momento los militares estaban sujetos a un fuero especial. El primer paso que dio el Parlamento argentino, la primera ley que votó el Parlamento argentino, fue la derogación del decreto ley de autoamnistía que los militares habían dictado en su propio beneficio. Y también tomamos la decisión de extraditar a José López Rega, que estaba gozando en el exterior de la impunidad del exilio, como una manera de indicar y de señalar que el proceso democrático que se iniciaba no estaba dispuesto a dejar en la impunidad lo que había sido el terrorismo de Estado, que había alcanzado una escala superior en la dictadura militar, pero que había tenido ya principio de ejecución con las 3A y con los episodios que a lo largo de la década del 70 no solamente empezaron a enlutar al pueblo argentino, sino que empezaron a marcar cuál era el camino de las fuerzas más reaccionarias para resolver el conflicto que se planteaba en el seno de la sociedad argentina. Estuvo muy en claro para nosotros, que teníamos como objetivo estratégico estabilizar la democracia, que solo era posible en la medida que derrotáramos y desarticuláramos los factores que históricamente se habían coaligado para tutelar, para condicionar y en muchos casos para voltear gobiernos populares. Por eso embestimos fuertemente contra la corporación militar, que era el brazo ejecutor de esa coalición. También embestimos contra la corporación eclesiástica, sobre todo contra aquella cúpula que había tenido complicidades activas con el proceso represivo iniciado el 24 de marzo del 76 y que, salvo honrosas excepciones que está en el recuerdo de todos nosotros, había tenido una actitud cómplice. Porque además no solo se trataba de derrotar el autoritarismo en su expresión armada, también había en la Argentina autoritarismo cultural. Y ese autoritarismo cultural tenía en esa cúpula eclesiástica su principal custodio y expresión. Por eso también iniciamos el camino de ampliación de derechos civiles con la ley de divorcio, la ley de patria potestad compartida. Yo les aseguro, aunque parezca mentira, que nos costó mucho más avanzar con la ley de patria potestad compartida que con la ley de divorcio. A pesar de que la ley de divorcio tuvo una fuertísima resistencia de parte de los sectores más reaccionarios de la Iglesia, la ley de patria potestad compartida encontró todavía más reparos, porque en el marco de ese autoritarismo cultural resultaba absolutamente incomprensible para esos sectores que se le diera a la mujer un rol activo en la sociedad.
Todo esto que yo estoy contando hoy es tan naturalizado. Hoy no parecen logros tan importantes, pero hay que contextualizarlos para darse cuenta de la dimensión que estos pasos tuvieron en esta historia democrática, en el inicio de esta historia democrática, en aquel momento. Mientras nosotros tomábamos esas decisiones, tengan presente que éramos una isla democrática. Estábamos rodeados de dictaduras militares. No existía el Mercosur, mucho menos el UNASUR. Estábamos en una isla. Del otro lado de la cordillera lo teníamos a Pinochet, en Uruguay había dictadura militar, en Brasil había dictadura militar, en Paraguay estaba Stroessner, que no era precisamente alguien que estaba muy apegado a los valores democráticos, y en Bolivia había un gobierno civil muy débil, recién instalado. Y en Estados Unidos teníamos el gobierno de Reagan. En ese contexto es que nosotros avanzamos por este camino. Por eso siempre nos gusta decir, y no para contraponerlo a ninguna etapa, sino simplemente para describir en qué situación iniciamos el proceso democrático, que a nosotros nos tocó perseguir los represores en la selva y no cazarlos en el zoológico enjaulados. Nosotros heredamos un Estado organizado para matar. Por supuesto, también heredamos un Estado ausente para atender las necesidades sociales, económicas de la sociedad argentina, pero no estaba ausente para reprimir. El Estado se había organizado en todos sus estamentos para perseguir, para reprimir y para matar. Y nos tocó desarmar esa estructura pieza por pieza, con una tarea que tal vez es atrevido denominarla artesanal, pero que tenía sí la precisión de una relojería, porque debíamos hacerlo en condiciones muy complejas, porque no solamente estábamos rodeados de dictaduras militares, sino que además también habíamos heredado situaciones que eran fuertes condicionamientos. Por eso nos tuvimos que dedicar a resolver otros problemas que tenían relación directa con el objetivo estratégico. Todo gobierno tiene un objetivo estratégico. El nuestro era consolidar la democracia. Por ejemplo, teníamos que resolver problemas de conflictos con nuestros vecinos para asegurarnos la paz. La paz es un concepto que está absolutamente asociado a la democracia. No hay democracia sin paz y no hay paz sin democracia. Por esa razón tuvimos que desarmar la hipótesis de conflicto con Chile, que a pesar de que la democracia se había recuperado en la Argentina, todavía subsistía. Habíamos estado a horas de una guerra con Chile. Nosotros recuperamos la democracia, pero Pinochet continuaba en Chile. Y ese régimen militar, como todo régimen militar, siempre culmina en un delirio belicista. Y nosotros teníamos que desarmar ese conflicto, además para darle también una mano a los demócratas de Chile. Y lo hicimos utilizando un mecanismo que nunca la democracia argentina, en los breves interregnos que tuvo a lo largo de su historia, había utilizado, que era el de la participación popular. Y convocamos un plebiscito. Damos una democracia participativa y cuasi directa. Y ese plebiscito le dio una fuerte legitimidad a lo que se llamó el Tratado de Paz y Amistad con Chile y desarmó la hipótesis de conflicto. Y lo dejó a Pinochet aislado y desnudo, y a nosotros nos permitió avanzar sacándonos de encima la preocupación de que un conflicto de esa naturaleza pusiera en riesgo la democracia en la Argentina. Hicimos lo propio con Brasil. Había sido durante décadas el sustento estratégico de las hipótesis de conflicto de la corporación militar un eventual conflicto con el Brasil. Era la hipótesis principal. Alfonsín, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas,
ordenó terminar con la hipótesis de conflicto con Brasil, y eso nos permitió a su vez poner en marcha los primeros pasos que culminaron después en la creación del Mercosur, que fue la primera experiencia de integración en el cono sur de América Latina que empezamos a ensayar. Pero no nos limitamos a esto, tuvimos que atender conflictos que estaban mucho más lejos en términos geográficos, pero que impactaban y ponían en riesgo la democracia de la Argentina. Por ejemplo, el que se había desatado en Nicaragua. Nicaragua venía de un proceso muy importante, muy profundo. El sandinismo había llevado adelante una revolución, había derrocado el régimen dictatorial de los Somoza, que eran una especie de sucursal norteamericana en Centroamérica. Y la respuesta de los Estados Unidos era un intento de invasión, que no solo fue un intento, sino que se llegó casi a la posibilidad de la invasión. Habían reunido mercenarios en la frontera en Honduras, el Congreso de los Estados Unidos había votado una partida de ayuda a los contras, que eran los contrarrevolucionarios de Nicaragua, y estaban dadas todas las condiciones para que Estados Unidos, una vez más, apelara al expediente de la invasión, como ya antes había hecho en países centroamericanos, en Santo Domingo, etc. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿eso qué tenía que ver con la democracia de la Argentina? Tenía mucho que ver. ¿Por qué? Porque si se producía esa invasión, América Central, que estaba en una situación de alta conflictividad, con guerra civil en Guatemala y guerra civil en El Salvador, guerras civiles tremendas, entraba en un conflicto regional que hubiera generado una especie de segundo Vietnam en América Central, porque el pueblo nicaragüense y el sandinismo seguramente hubieran resistido la invasión y lo hubieran podido hacer con fortaleza. Y las pocas democracias que habíamos nacido en América Latina nos íbamos a tener que definir, y nosotros ya teníamos muy en claro en favor de quién lo íbamos a hacer. Pero la generalización de este conflicto armado en América Central hubiera reinstalado en América Latina la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional fue el sustento ideológico y práctico de Estados Unidos para llevar adelante los golpes militares, y no solamente para provocarlos, sino también para justificarlos y sostenerlos. Era un retroceso enorme y era muy difícil que democracias como las nuestras, que recién nacían con una extrema debilidad y con tantos condicionamientos, pudieran escapar a esa lógica de amigo y enemigo que reinstalaba en América Latina el conflicto armado en el marco de una división entre gobiernos democráticos y populares y la necesidad de los Estados Unidos de preservar la seguridad nacional. Entonces nuestro gobierno tuvo que actuar. Generamos un grupo que se denominó el Grupo Contadora, países de Latinoamérica que se articularon para intervenir en el conflicto, mediar en el conflicto. Lo involucramos, lo interesamos a Fidel Castro para que participara de manera indirecta en estas negociaciones, cosa que hizo el gobierno cubano. Nos dio una mano muy importante en persuadir a sectores del sandinismo para que encontráramos una vía democrática. Por esa razón, Alfonsín se convirtió en el primer presidente de América Latina que desde la expulsión de Cuba en la OEA visitó Cuba y fue recibido por el pueblo cubano multitudinariamente. 500.000 de cubanos se volcaron a las calles de La Habana porque era el primer presidente desde que había sido expulsado Cuba de la OEA que visitaba la República de Cuba, rompiendo de alguna manera no el bloqueo económico que permanece hasta el día de hoy, pero sí el bloqueo político. Entonces, hay que tener muy presente este contexto. Por supuesto que no hicimos todo lo que pretendíamos hacer.
Éramos una transición, las transiciones generan frustraciones porque no llegan hasta la otra orilla, generalmente se avanza hasta donde la correntada del río te lo permite. En materia económica también habíamos recibido una herencia terriblemente gravosa, pesada, no hace falta describirla, ustedes la conocen, pero sencillamente digamos que recibimos la carga de una deuda externa agobiante, no solamente para nuestro país, sino para toda América Latina. Por eso fue la década perdida de América Latina. Como se habla hoy de la década ganada, en aquella época se hablaba de la década perdida, porque América Latina estaba agobiada por la deuda externa. Habían destruido, la dictadura había destruido el aparato productivo de la nación, particularmente al sector industrial, que fue el más golpeado por una apertura indiscriminada, que provocó millones de compatriotas nuestros cayeran en la marginalidad, en la desocupación. Ahí empieza el fenómeno de estos grupos de compatriotas nuestros que se movían por el territorio argentino como nómades buscando algún lugar donde ganar un mendrugo para atender sus familias, y ese fenómeno de los grandes asentamientos. Y en esta materia tuvimos muchas dificultades. Entre otras cosas porque este aislamiento no era solo político. Estas dictaduras militares que todavía se sostenían en América Latina tenían políticas económicas vinculadas a los intereses de Norteamérica, de los organismos internacionales de crédito, estaba en pleno auge el liberalismo. Nosotros intentamos formar un club de deudores porque solos no podíamos ir a discutir con los organismos internacionales de crédito, la correlación de fuerzas no daba. Nuestro ministro de Economía, el primer ministro de Economía, Bernardo Grispun, llamaba a los ministros de Economía de los otros países latinoamericanos y obviamente no le atendían el teléfono, y si le atendían el teléfono, cuando cortaban, los ministros de Economía de esos gobiernos llamaban a Washington y le decían a los organismos internacionales de crédito: acá hay un loco que quiere hacer un club de deudores para revisar la deuda y discutir en otros términos la deuda. Tuvimos muchas dificultades para poder avanzar en ese terreno. Esto no significó que desatendiéramos las necesidades económicas de nuestro pueblo, las dificultades, pero hay que reconocer que estas limitaciones y seguramente errores que nosotros cometimos nos impidieron avanzar con la misma velocidad y con la misma profundidad que avanzamos en materia de derechos humanos y de derechos civiles, en materia de recuperación de derechos económicos. Simplemente les quiero sí decir que eso no significó que no libráramos esa batalla. La libramos, no la ganamos, pero la libramos. Tanto la libramos que en el 89 fuimos víctimas de un golpe de Estado económico, precisamente porque sin poder ganar la batalla, lo que no hicimos fue entregar las banderas. Nosotros fuimos víctimas de un proceso de golpe económico porque no quisimos hacer lo que después hizo Menem. También, como se dijo acá, ya pasó por el panel, y no hace falta reiterarlo, pero de todas maneras es bueno recordarlo porque alguien del público lo planteó, libramos otras batallas. No contra grupos mediáticos oligopólicos que todavía no existían como tales. Eran empresas, pero empresas que sí querían empezar a transitar el camino de transformarse en grupos oligopólicos. Nos presionaron muy fuertemente, sobre todo a partir de la derrota electoral que sufrimos en el 87, para que derogáramos el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, para abrir el camino al fenómeno de concentración. Ustedes saben que el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión prohibía expresamente que los propietarios de medios gráficos fueran a la vez licenciatarios de radio y televisión. El Grupo Clarín, que todavía no era un grupo en términos estrictos, presionó muy fuertemente al gobierno de Alfonsín para que derogáramos ese artículo.
Yo fui testigo directo porque era presidente de la Comisión de Comunicaciones del Congreso y un día recibí una llamada de Manieto que me pidió una reunión. Hicimos la reunión y me planteó en términos perentorios, no por supuesto atrevidos, porque no lo hubiera tolerado, la necesidad de derogar ese artículo 45. Lo hablé con el presidente Alfonsín, obviamente la decisión nuestra fue sostenerlo, pero tampoco queríamos quedarnos con la ley de la dictadura. Entonces enviamos al Parlamento argentino un proyecto de ley de radiodifusión que acá ya fue mencionado, creo que el 26 de abril del 88, en el marco de una ley parecida, porque las circunstancias no eran las mismas, pero con el mismo contenido y el mismo espíritu, a la famosa ley de medios que tuvo entre sus inspiradores principales y ejecutores principales, cosa que hay que reconocer no por demagogia, sino por sinceridad política, a Gabriel Mariotto como uno de los principales animadores de esta circunstancia. Lamentablemente no pudimos sancionar esa ley porque, bueno, la interna del Partido Justicialista ganó Menem sobre Cafiero, nos impidió hacerlo. Nosotros teníamos un acuerdo con Cafiero, que como ustedes recordarán era presidente del PJ y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros siempre le rendimos homenaje, por lo menos nosotros, no sé si todos los radicales le rendimos homenaje a Cafiero, porque jugó un papel muy importante en el proceso de consolidación de la democracia, que hay que reconocérselo. Es más, yo creo que sacrificó tal vez su candidatura presidencial por el PJ precisamente por haber jugado un papel tan importante en el apuntalamiento de esa transición democrática. Pero nos fuimos del gobierno también sin derogar el 45, nos fuimos sin la ley, que es una gran frustración y una deuda que dejamos pendiente, pero nos fuimos sin derogar el 45. Y lo primero que ocurrió durante el gobierno de Menem no fue ni la privatización de Aerolínea Argentina, ni la de Gas del Estado, ni la de YPF, sino la privatización del Canal 13, que obviamente ustedes imaginan a manos de quién fue a parar. Viene después rápidamente la etapa de la década del 90, es una etapa en la que hay un enorme retroceso en materia económica y social, fundamentalmente por la liquidación, por el remate del capital social que la Argentina había acumulado durante décadas. Esa liquidación fue posible no solamente por un gobierno que asumió esa ideología neoliberal, no solamente por un gobierno que se sometió al consenso de Washington, sino porque además los instrumentos de poder estaban en manos de los sectores financieros concentrados que a través de los bonos de la deuda mal compraron ese capital social que los argentinos habíamos acumulado. A pesar de eso, aún en el gobierno de Menem, la democracia todavía daba signos de vitalidad en otros terrenos. Por ejemplo, en materia de derechos civiles no hay que dejar de reconocer la derogación del servicio militar obligatorio. Este es un factor que estuvo presente. El gobierno de la Alianza significó la continuidad de la misma política de la década del 90. Se profundizó la crisis. El gobierno de la Alianza dilapidó las reservas del Banco Central. Nos endeudamos aún más a través de lo que se denominó el blindaje y después el megacanje. El sometimiento de la Argentina fue absoluto. El Estado había renunciado a todas las herramientas de política económica y, por supuesto, cuando el Estado renuncia a esas herramientas, el que queda en la intemperie es el pueblo. Cuando las políticas públicas son destruidas, cuando el Estado desaparece como el factor predominante en la conducción de la política económica, el que queda en la intemperie es el pueblo. Viene el 2003, a mi juicio, la segunda elección de ruptura. En este caso de ruptura
precisamente con este modelo económico y social del neoliberalismo. Yo creo que allí también la sociedad argentina había tomado una decisión, como la tomó en el 83. Y la decisión era dejar atrás todo este ciclo de destrucción del aparato productivo, del trabajo, de los lazos de solidaridad social y buscar una sociedad de otra naturaleza. Y a partir del 2003 se empieza a construir esa sociedad, con aciertos y con errores, como lo hizo Alfonsín, también con aciertos y con errores, pero con una clara dirección orientada a defender los intereses del país y los intereses del pueblo argentino. El Estado recupera esos instrumentos de política económica que se le habían regalado al mercado. El Estado recupera la posibilidad de hacer política económica a partir de política fiscal, política monetaria, política cambiaria. Esos instrumentos están hoy en nuestras manos. Y el Estado además se orienta a la inclusión. Y esto también se ha logrado, aunque se mantienen, por supuesto, deudas pendientes. Ha habido inclusión laboral, ha habido inclusión previsional, mejoraron los índices de desarrollo humano en la Argentina. No lo digo yo, lo dice la red solidaria que encabeza Juan Carr. Estamos cerca de terminar con el hambre en la Argentina y de alcanzar el índice de hambre cero. Lo dicen también los organismos vinculados a Naciones Unidas, la CEPAL. Ahora, ¿esto significa que estamos en el mejor de los mundos? No. Simplemente lo que significa, y no es poca cosa, que hay una voluntad política orientada a resolver estos problemas que se vienen arrastrando hace décadas en la Argentina y que se agudizaban precisamente cuando la democracia se perdía. Por eso, en estos tiempos estamos viviendo las mismas dificultades que se vivieron en el 89. Estamos muy lejos del 2001, pero tenemos un escenario con las mismas dificultades. Algunas objetivas que tienen que ver con los problemas que todavía no se han podido resolver, como no los pudo resolver en su momento Alfonsín. Y otras no tan objetivas que son producto de aquellos grupos que se ven lesionados porque sus intereses fueron tocados y fueron acorralados y que intentan, a través de procesos de desestabilización, generar condiciones que permitan no voltear la democracia. Yo no creo en una gran conspiración generalizada que apunte a voltear la democracia. Estará en la cabeza de alguno, sin lugar a dudas. Pero sí a condicionarla o a tutelarla. Hay sectores que pretenden condicionar y tutelar la democracia y repiten los mismos mecanismos, las mismas consignas, las mismas operaciones que llevaron adelante en el 89. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en claro el momento que estamos viviendo. Tanto los que están hoy en el ejercicio del gobierno como los que estamos hoy fuera de ese ejercicio. Porque entre todos tenemos la responsabilidad de sostener este proceso democrático y la experiencia que nos tocó a nosotros atravesar debe servir para quienes que están hoy en el oficialismo, la suman, la incorporen a su análisis y a nosotros, los que ya la sufrimos, nos debe servir para no ser cómplices de lo que nosotros fuimos víctimas. Entonces digo como balance final, no tengo dudas de que la democracia nos permitió ampliar derechos humanos, derechos civiles, derechos sociales, derechos individuales. Tengo para mí que en estos 30 años hubo dos experiencias que son muy fáciles de emparentar.
la del 83 y la del 2003. ¿Por qué digo esto? Porque está muy en claro que el matrimonio igualitario, que la ley de identidad de género, tuvieron como precedente la ley de divorcio, la de patria potestad compartida. Está muy en claro que el avance que se produjo a partir del 2003 en el proceso de integración regional con el UNASUR tuvo como precedente el Mercosur que fundaron Sarney y Alfonsín. También me parece que es muy fácil emparentar la política de derechos humanos con lo que nosotros hicimos en esa primera etapa, con lo que se hizo a partir del 2003, en otras condiciones que permitió extender los enjuiciamientos a todos los que habían participado activamente en el proceso represivo, incluso a quienes habían sido cómplices civiles de la dictadura. La asignación universal por hijo tiene como precedente el Plan Alimentario Nacional de Alfonsín, que también atendió a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que son precisamente los más chicos, los niños. Yo creo que es bastante sencillo establecer, hasta en lo simbólico, esa relación. Yo lo tengo todavía en mi retina, Alfonsín diciéndole a Reagan en la cara, en los jardines de la Casa Blanca, las cosas que le dijo, tirando el discurso que había llevado escrito, el protocolar, y reprochándole los intentos que hacía el gobierno de Estados Unidos por voltear las democracias de América Latina. Y también eso me asocia, esa imagen, con la de Néstor Kirchner en Mar del Plata, diciéndole a Bush que no al ALCA en América Latina. Entonces me parece que es sencillo. Esto no significa comparar a Alfonsín con Kirchner, comparar una etapa con la otra, de ninguna manera. Pero sí tener en claro cuál es, ya que hoy vamos a hablar no solamente de 30 años de democracia, sino también del pensamiento nacional, cuál es el hilo conductor que une esos procesos. Como paradójicamente también ocurre con los otros gobiernos de esta democracia. También es muy fácil establecer un paralelismo entre Menem y de la Rúa. Y fíjense en ustedes qué cosa curiosa. Unos y otros de estos gobiernos, el de Alfonsín y el de Kirchner, el de Menem y el de la Rúa, de alguna manera se originaron en el seno de la cultura política predominante del radicalismo o del peronismo. Lo que demuestra que cuando nuestras fuerzas populares, nuestras culturas políticas, están orientadas y conducidas por sus mejores tradiciones, por sus fuerzas más populares, más progresistas, la democracia avanza. Y cuando estas culturas políticas, las nuestras, son cooptadas por los sectores más retardatarios, más vinculados al statu quo, la democracia se estanca. Por eso digo, para cerrar esta exposición, que es muy fácil no solamente establecer estas relaciones, también nos permite decir que hay que celebrar la democracia como lo estamos haciendo aquí por esta iniciativa y en tantos otros lugares. La democracia también hay que recordarla y también hay que tener presente que con esta democracia nos queda mucho por hacer. Pero ese hacer, si lo hacemos juntos los que pensamos parecido, le va a permitir a la Argentina andar mucho mejor. Gracias. Agradecemos la palabra del senador nacional mandato cumplido Leopoldo Moró. A continuación, y para cerrar esta jornada de 30 años de democracia y pensamiento nacional, escuchamos la palabra del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla el licenciado Gabriel Mariotto. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a pedir otro aplauso para Leopoldo. De verdad que estas jornadas
con Diego y los compañeros correligionarios, ciudadanas, ciudadanos que participaron, se hace en un contexto difícil por el calor, pero se hace con mucho sentimiento, con mucha sensibilidad, con mucha racionalidad, con la idea de revisar la historia y proyectar el futuro. Y las palabras de Leopoldo, que se suman como cierre a lo trabajado durante el seminario, con los ejes de derechos humanos, con 30 años de democracia e inclusión social, con ley de medios, con la mirada internacional. Estas palabras de Leopoldo realmente nos reconcilian con la dimensión y con el tiempo que hemos vivido, a veces desde camisetas distintas, en determinadas coyunturas, encontrándonos distantes de la gestión, de la política de gestión, de la política de Estado. Y en la retrospectiva que hizo Leopoldo y en la mirada del futuro, pero sobre todo en la retrospectiva, muchas veces nos encontramos a nosotros mismos defendiendo ideas que por ahí no estábamos del todo convencidos y lo hacíamos a partir de la pertenencia a la camiseta, que nos impidió ver el verdadero partido que se estaba jugando en la patria y en la región. Digo que era casi imposible sustraerse de ese escenario porque las dictaduras habían cumplido con el objetivo para el cual llegaron a América Latina, que fue precisamente dividirnos, matarnos, torturarnos, desaparecernos, la ruptura cultural. Tanto tiempo tiene que pasar, tanto tiempo tuvo que pasar para poder encontrar esos puntos de contacto. En nombre del peronismo hicieron en democracia las cosas que nosotros siempre cuestionamos desde nuestra filosofía política. Los 90 fueron el emblema de la traición. Hasta hace muy poquito tiempo, en nombre del radicalismo, también políticas neoliberales, en coyunturas electorales, le hicieron perder el objetivo filosófico de la esencia de un partido popular. En la década infame habíamos llegado a ese punto de contacto en lo que fue Forja recuperando a Lenin y Irigoyen en sus políticas de Mosconi y de Salvio, en la lógica, Savio y Mosconi en la lógica de la Argentina industrial, dándole el continente para que después, el 17 de octubre, incorporara con la justicia social esos planes de la Argentina industrial. Pero golpe de Estado tras golpe de Estado. El 55 volvió a horadar en las conciencias y todo lo que se había construido se intenta destruir. Y otra vez las camisetas de los partidos populares entran en confrontación de coyunturas, planeadas en políticas imperiales, no de coyunturas en donde miradas distintas van edificando la democracia y la institucionalidad, las políticas de Estado. Entonces era inevitable que la recuperación de la democracia nos encontró absolutamente débiles. Por suerte, la mirada institucional de la Unión Cívica Radical pudo consolidar lo que hoy estamos disfrutando como nadie en la Argentina pudo hacer, vivir 30 años ininterrumpidos en este sistema. Eso tiene que ver con algunas de las frustraciones que Leopoldo marcaba. Frustraciones de un gobierno de ruptura, como también Leopoldo subrayó con mucha claridad, que a veces tuvo que amainar en las expectativas porque el aparato represivo estaba intacto.
y había que aportar institucionalidad. Esa institucionalidad que Néstor después también pudo aprovechar cuando tuvo la impronta de llegar a un gobierno y poder utilizar todo lo que se había construido en materia de institucionalidad en esos primeros años del gobierno de Alfonsín y ponerle la carga política de ir a batallar por los sueños que quedaban inconclusos o los sueños que no se podían activar o el país de la equidad que era imposible de sugerir porque las operaciones del sistema estaban en marcha. Por eso creo que este tiempo es un tiempo que nos ha servido mucho, nos viene sirviendo, nos sirve todo lo que ha pasado. En estas palabras de Leopoldo nosotros encontramos totalmente afinidad y coincidencia. Bueno, pasaron 30 años, entonces esa experiencia de un gobierno como el de Raúl Alfonsín, que intentó contra todos esos poderes que estaban consolidados en la región, da miedo el mapa que contó recién Leopoldo, pero fue el mapa que vivimos. Ese mapa de esa América Latina hoy mete terror. Ahora ahí estaba la democracia argentina. Realmente es un milagro. Digo, en términos clásicos es un milagro. Lo que hubo fue una opción por consolidar la democracia, con todos los aprietes que recibió el gobierno de Alfonsín. Ahí encontró. La sensibilidad popular rápidamente se manifestó, como se manifestó con claridad en la plaza de la Semana Santa, con Antonio Cafiero, con José Luis Manzano en el balcón, militantes del peronismo con banderas celestes y blancas que se mezclaban con las rojas y blancas de la UCR, vinchas de ambos colores partidarios, todos entremezclados en la plaza. Fue, frente a la crisis, una respuesta democratizadora. Nosotros no fuimos con más, con menos alegría por la vuelta del presidente, del gobernador, de la tablada. Pero había que tomar la dimensión histórica de lo que estaba ocurriendo. La democracia otra vez pisoteada y al borde de su ruptura. Y sin embargo, este gobierno débil de Alfonsín, con la ayuda de los sectores del peronismo, plantándose. Creo que hoy eso vale mucho y lo tenemos que honrar permanentemente. Era imposible poder hablar de políticas de Estado en aquel entonces. Todo nos dividía, como nos había dividido en la dictadura la posibilidad de vivir en libertades. No teníamos esa oportunidad. Entonces la recuperación de la democracia se hacía de esa forma, tumultuosa, desprolija, distante. Teníamos distancia con las camisetas partidarias, pero no por ahí en las políticas de fondo, pero no teníamos la posibilidad de acercarnos. Ni los medios de comunicación colaboraban, ni los dirigentes en la pulseada tonta, absurda, colaboraban. Hoy, a veces últimamente, a mí me pasaba presidiendo sesiones en el Senado, se tocaban temas que eran de Estado y los colores partidarios nos dividían por posicionamientos estériles, tontos. Creo que eso lo tenemos que superar, hay que pensar realmente en estrategias de Estado y de los partidos populares, y menos en las coyunturas electoralistas. Entonces, estamos frente a un desafío. Voy un poquito atrás. Era inevitable porque el golpe de Estado del 76 llega con tanta furia, con tanta crudeza, que yo no sé si llega el 24 de marzo del 76 o llega en noviembre del 75 incluso. Isabel Perón se va a tomar descanso con las esposas de los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en noviembre del 75. Nadie se va de vacaciones con las esposas de los 3 comandantes en jefe, digamos. No debe ser muy divertido. Y aprovechan esa coyuntura para firmar el decreto de aniquilamiento,
Quien firma el decreto de aniquilamiento después del candidato a presidente del Partido Justicialista, partido que yo voté, con 18 años. Pero la trampa estaba en el umbral de la democracia. Quien firma el decreto es nuestro candidato. Nosotros éramos la rabia y la UCR era la vida. Creo que lo entendió la Unión Cívica Radical y el pueblo argentino, por eso valoró con su voto el triunfo del gobierno de Alfonsín. Ahora, eso no ha pasado en vano. Muy importante, la democracia se consolidó, vino la traición en la interna de la UCR y en la interna del PJ, la traición a la orden del día, respondiendo a los mismos intereses del poder, del establishment, del imperio. Aunque suene viejo, el imperio existe, existió y existirá. Y las políticas, yo recuerdo cuando el grupo Contadora, cómo ridiculizaban los medios de comunicación la posición tercermundista del gobierno de Alfonsín. Y desde adentro de la UCR lo cuestionaban, y desde afuera también lo cuestionaban, y muchos compañeros también lo cuestionaban, y otros mentían, que apoyaban pero realmente cuestionaban. Entonces, si nosotros de esa experiencia podemos marcar el presente, las coyunturas del futuro, con políticas de Estado, sabiendo de qué lugar están los partidos populares, de qué lugar está la acción de una patria para pocos, que ya no tiene un espacio político que lo representa, sino que van buscando emergentes dentro de los partidos populares que sean funcionales a los intereses. Como dice Carlino, la traición es efímera aunque se repita. Pero hay traición. Hay traición. Los movimientos populares hemos sufrido esa traición. Lo que tenemos que hacer es consolidar y buscar la esencia filosófica de cada partido popular. Tiene que mantenerse. Eso hace más grande la democracia. Y las políticas de Estado tienen que consolidarse a partir de esos aportes, no de esa tensión absurda de la pelea por un espacio de gobierno, ni siquiera por el poder. Ojalá fuera una pelea por el poder. Es un gobierno, es una herramienta, es un instrumento que puede activarse o no en función del objetivo. Entonces Leopoldo hizo un recorrido tan preciso, tan honesto intelectualmente, tan profundo y tan crítico en algún punto, pero marca trazos que todavía están sin resolver. Con la llegada de Alfonsín y la llegada de Néstor y Cristina hemos avanzado. Esas dos políticas potenciadas de democracia más equidad y pelea por derechos y justicia social, hoy nos ponen en un plano, no nos ponen en Disneylandia, pero nos ponen en un plano muy distinto al de las crisis que hemos conocido. Estamos en un marco regional que también dista mucho de aquel trágico que describió Leopoldo, del 83. Tenemos un papa que pregona en el mundo algunos conceptos que están íntimamente ligados a nuestra filosofía popular. Esas búsquedas de terceras posiciones, de alternativas, esos cuestionamientos al imperio, esa búsqueda de poder sustentar con políticas activas y con hechos activos la inclusión en el mundo, que nadie se salve solo, que nos salvemos entre todos o que no nos se salve nadie. Aprovechar todas esas coyunturas para ir a poner en el centro de la escena de la provincia de Buenos Aires algunas discusiones que tenemos que dar, como el fondo del conurbano bonaerense, lo tenemos que plantear, tenemos que discutir. Primero tenemos que hacer todo lo que nuestras instituciones bonaerenses tengan que hacer para aportar a la equidad, a la justicia social, a la salud, a la educación, a los temas trascendentes del Estado. Una vez que nosotros hacemos el esfuerzo que tenemos que hacer para mostrar al resto de la sociedad argentina y al resto del país
que rascamos el tarro hasta el final para aportar en esos objetivos de políticas de Estado, que no andamos dilapidando, ni andamos tirando manteca al techo, ni que andamos poniendo recursos en lugares que son suntuarios. Una vez que hacemos nuestro propio desarrollo, tenemos que plantearle al país qué hacemos con nuestro conurbano. Compañeros que han perdido el horizonte en distintos puntos del país y en distintos puntos de América Latina, se han llegado hasta este gran mundo que es capital y Gran Buenos Aires, y muchos están hacinados. Por supuesto que muchos han recuperado trabajo, muchos han recuperado dignidad. Nosotros lo caminamos mucho. Donde había cartón ahora hay una chapa, donde había una caja ahora hay un ladrillo. Hay arena, hay alegría, hay música, hay trabajo, hay asignación universal, hay jubilación. Pero falta muchísimo. Cuando tuvimos el Fondo del Conurbano Bonaerense, el concepto no sirvió. ¿Para qué vas a hacer cloacas si lo importante es lo que se ve? Hagan obra que se vean, total lo de abajo nadie lo vota. O sea, nosotros ya tuvimos la posibilidad de activar un recurso, no lo hicimos. Me canso de repetir, caminando la provincia y nuestro conurbano, por aquí Perón no pasó, como planteaba Atahualpa cuando hablaba de Dios. Por aquí Perón no pasó, porque no está todavía visto. Ahora, es mucho lo que se ha hecho. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poner estas políticas de Estado en la mesa de la discusión política nacional? Bueno, primero tenemos que hacer lo que debemos hacer. No gastos suntuarios, orientar nuestros recursos en función de este objetivo, y una vez que nosotros hicimos todos los deberes, poner desde la provincia de Buenos Aires la discusión a nuestros hermanos de un Estado nacional y federal, para que esa discusión honesta traiga un horizonte de acción en gestión que nos permita salir de una crisis que tiene el conurbano bonaerense, producto de tanta inequidad y de tanta política neoliberal que nos abandonó a la buena de Dios. Por eso creo que si nosotros revisamos la historia con este ojo patriótico que Leopoldo le ha dado a las políticas de Estado, si nosotros tenemos esa misma actitud, va a ser mucho más fácil saber qué tenemos que proponer para que 30 años de democracia nos den las herramientas para salir de los problemas que generó la dictadura militar y que todavía conviven entre nosotros. Entonces yo quiero aprovechar estos 30 años, no para soplar las velitas y cantar feliz cumpleaños y hacerle un homenaje a Alfonsín y a los compañeros. No nos alcanza con eso. Eso lo hacemos todos los días, si es necesario, cuando nos acordamos, cuando en la acción política tenemos la mirada o el punto de vista de un compañero, de un correligionario. Pero esto nos tiene que servir para darle trazos a las políticas que se vienen. ¿Es necesaria una reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires? Sacando los temas electorales, electoralistas, las reelecciones, los temas que le importan solamente a los dirigentes. ¿Es necesaria una reforma constitucional para que las instituciones que gobiernan esta provincia se adecuen a este tiempo? A veces sacamos una ley, autonomía de la defensa. Era necesario, la procuración parece de 1810. Entonces está la procuración, un funcionario le da instrucciones a fiscales y defensores al mismo tiempo, hay una causa, entonces es como darle, el mismo director técnico le da las instrucciones a los dos equipos, no se puede, no es lógico. La Nación lo había resuelto, nosotros lo abordamos, salió por consenso en diputados y en senadores. Ahora,
el titular de la Procuración se presenta en la Corte para dictar la inconstitucionalidad de este avance democratizador. Entonces, nos cuesta, aún con política, aún con mayorías y minorías puestas de acuerdo, siempre hay quien, también en términos de Yupanqui, sigue tirando para atrás. El caballo tira adelante y el alma tira para atrás. Siempre encontramos esa... Entonces, es momento de discutir estos avances legislativos en un marco jurídico nuevo de este tiempo, del siglo XXI. Recién votamos policía judicial, estaba de la Constitución del 94, que también, lamentablemente, tuvo una reforma que tenía una coyuntura, tenía un horizonte de coyuntura. Nosotros deberíamos salir de esto. Es tiempo que podamos salir de esa coyuntura para ir planificando el futuro de la provincia, en el marco de una nación, en el marco de un continente como nuestra patria grande, y en el marco de un mundo que se cae a los tumbos, porque las políticas neoliberales nos dan la fotografía de la tragedia europea. Entonces, es en ese punto de vista en donde hay que potenciar la producción, potenciar la formación, para poder recibir las inversiones que nos den más trabajo, pero tenemos que estar capacitados para poder hacerlo, para tener al Estado como motor activo también de esas inversiones en materia de desarrollo, para que los pibes no se pianten de los pueblos o al conurbano o a los centros urbanos para estudiar, que puedan estudiar en los lugares donde han nacido y que aporten con esa formación al aparato productivo de la región. Y con esa capacidad, porque Leopoldo hablaba de uno de los pocos aportes de la década del 90 fue por ajuste la suspensión de la colimba, no era una cuestión ética, sino era para manotear más vento de la caja. Entonces, pero se hizo. Ahora, un almuerzo en lobos, en ranchos, en General Belgrano, en Monte, en Dolores, en Castelli, en Guido, en Tordillo, cuando el pibe está terminando el secundario, ya trae consigo la misma angustia de la colimba, porque el pibe, si va a estudiar, se raja. Y nosotros lo tenemos que resolver para que el Parque Industrial de las Flores, el Parque Industrial de Guido, el Parque Industrial de Dolores, se active con el conocimiento y la formación de los ciudadanos que no se rajan, que se quedan a estudiar ahí. Y no que van a estudiar las carreras tradicionales, sino que van a estudiar las carreras que lo vinculen con el aparato productivo. Entonces, esa es una discusión de este tiempo, junto con las políticas medioambientales destinadas a esa producción. ¿Qué vamos a hacer con los agrotóxicos? Ya empezamos con 19 leyes medioambientales. No por una cuestión purista de preservación solamente, sino de producción y crecimiento en respeto medioambiental. Entonces, son políticas de Estado que tienen que surgir junto con la reforma judicial, escuchando a los ciudadanos, participando en foros en toda la provincia de Buenos Aires, como hicimos con la reforma judicial. Cuando llega policía judicial, esa vieja deuda de la reforma del 94, y nosotros rápidamente conformamos los foros, porque es un hecho innato que te da el ejercicio después de la ley de medios, rápidamente echas mano a los foros. Nos decían que, claro, que como que estábamos durmiendo el proyecto. En un mes y medio caminamos las 8 secciones de nuestra provincia, recibimos los aportes, y de esos aportes salió autonomía de la defensa, nueva ley de la Secretaría de Jury de Enjuiciamiento, mecanismo de prevención de la tortura, ley de ética pública, juicio por jurado, Consejo de la Magistratura que tiene media sanción. De escuchar a los ciudadanos en la gran participación y en los ejes de la política de Estado. De esas leyes que enumeré, salvo una que tiene media sanción, el resto están todas ya sancionadas. Entonces, ese cambio en la matriz de la seguridad, apuntando y apostando a la seguridad democrática,
los cambios en planificación, en preservación del medio ambiente y en la potencia de una Argentina industrial. Y los cambios en materia de formación tienen que ser discutidos, tienen que ser abordados en la legislatura, darle herramientas al Ejecutivo y ser plasmados en una nueva carta institucional de la provincia, en una nueva constitución. Saquemos los temas de coyuntura y podamos tener este desafío. El 94 fue de coyuntura y 1860 también fue de coyuntura. Porque en el 53 se sanciona la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, perdón, la Constitución Nacional. Y en el 60 se hace la reforma. La Constitución decía que durante 10 años no se iba a poder. Yo me animo a decir esto delante de García Arena, que lo da en la facultad, ¿no? Pero después me corrige de última. En el 60, después de Cepeda, Pacto de San José de Flores, la provincia de Buenos Aires se incorpora a la Confederación, pero condiciona que esa incorporación tenía que darse después de una reforma constitucional. Y ahí donde aparecen una serie de puntos que entraron por la ventana en función de la puja entre unitarios y federales, porteños y compañeros del interior, en la mirada alcinista, en la mirada de Mitre, por ejemplo, que no puede haber leyes federales que restrinjan la libertad de imprenta, es uno de los condicionamientos que Buenos Aires le hace a la Confederación y que está plasmada en la reforma de la Constitución del 60. Porque siempre se miró ahí, siempre se miró a la coyuntura. Y si nosotros nos escindimos por primera vez de la coyuntura y podemos dar una gran reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires, pensando en la Argentina del 2001 al 2099. Así que a mí se me ocurre que esos tienen que ser los desafíos después de la revisión de las conductas políticas que hemos tenido del 83 en adelante. No las podíamos tener en el 83 porque la firma del decreto ese trágico de noviembre del 75 y las políticas del 76 fueron tremendas. No lo pudimos hacer en los 50 y en los 60 porque el 55 fue trágico. Lo insinuamos en el 30, en la década infame, cuando en la resistencia a las políticas liberales y dependientes, los cuadros intelectuales que el radicalismo había preparado le dieron sustento al 17 de octubre. Es el lugar donde estuvimos mucho más cerca. El desafío es estar más cerca ahora, con todo eso en las alforjas que tenemos como partidos populares. Y que una trampa coyuntural de una eleccioncita por un espacio de gobierno no nos pueden hacer perder de vista la unidad de concepción que tenemos sobre los grandes trazos populares de las políticas de Estado. Así que este es el desafío de este tiempo. Yo celebro poder compartir con Leopoldo este tipo de encuentros. Celebro escuchar a Leopoldo cuando defiende las políticas de nuestro gobierno. Nos está dando un gran ejemplo, un ejemplo de un hombre que con lo joven que soy era mucho más joven cuando le tocó una gran responsabilidad en la recuperación de la democracia y que pudo poner o puede poner en palabras todas las frustraciones y todos los sufrimientos y toda la lucha y toda la pelea interna y externa que tuvieron que dar los compañeros, los correligionarios, para sostener bien alto las banderas. La bandera que levantaron aún en dictadura militar cuando jóvenes en la universidad peleaban para que no llegue el golpe del 76. La tuvieron sostenidas en esos años de democracia débil del 83 en adelante. Por eso, con esa misma pasión, con esa misma altura, con ese mismo compromiso, compañeros como Leopoldo no dudan en defender las políticas de Estado de este tiempo. Que le falta mucho, claro que nos falta mucho, pero nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestras deudas que tenemos en el tiempo que viene,
Vamos a proponer esas políticas de Estado. Tenemos acá con Gustavo Oliva, con el TACA, con Luciano Martini, los compañeros de senadores que siempre están aquí, bueno, son de La Plata, así que están siempre, algunos otros tienen que viajar, pero digo, con los compañeros nos tenemos que dar ese rol de proponer al Senado que tengamos esos consensos en las políticas de Estado y que podamos salir por alguna vez, salir de lo terrenal, ponernos un poquito con esa mirada de gorrión y poder llevar adelante esas políticas de Estado. En muchos casos, aún con diferencias, la hemos podido lograr. O sea que es esperanzador lo que ha ocurrido en estos 2 años. En otro no, nos agarra la discusión honesta en el bar, pero cuando llegamos al recinto empezamos a pelearnos por tonterías. Bueno, por ahí estamos en un tiempo histórico que nos permite, con mucha responsabilidad y con la revisión para no cometer los errores que hemos cometido y en honra a hombres que dejaron la vida en el ejercicio de la aplicación de políticas de Estado, que no quisieron ser parte del sistema. Alfonsín fue un retobado, cuando el sistema le ponía cebos, él trataba de no hocicar. Néstor, por supuesto, lo mismo, nuestra presidenta lo mismo, no se vuelven locos por pertenecer a un sistema del establishment, sino todo lo contrario, transitan con la honradez de hombres populares, de hombres de pueblo, la gestión de gobierno. Y bueno, nosotros lanzamos desde esta jornada la necesidad que las experiencias de los partidos populares transiten por la ancha avenida de la liberación nacional, de la integración latinoamericana, del nuevo orden internacional que necesita también este nuevo orden filosófico que surge desde nuestra patria y desde América Latina. Muchas gracias.